Continuemos estudiando el incumplimiento involuntario de la obligación. Ahora nos toca ver cuáles son los efectos de la causa extraña no imputable. La causa extraña no imputable origina por parte del deudor el incumplimiento de su obligación para con el acreedor. Ahora, ese incumplimiento del deudor no se debe a una causa que le es imputable a él, sino se debe a un obstáculo, se debe a situaciones o circunstancias que escapan de su control natural. Y entonces, al estar motivada dicho incumplimiento a esta causa ajena, a este obstáculo externo, él en principio quedaría liberado del cumplimiento por equivalente. Recuerden ustedes que el cumplimiento por equivalente, se refiere a la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Hemos visto que el efecto liberatorio puede ser temporal o definitivo atendiendo a la naturaleza de esta causa extraña no imputable. Si la imposibilidad es definitiva, es decir, el deudor se ve absolutamente impedido y de manera irreductible al cumplimiento de la obligación, entonces este deudor quedaría exonerado de manera definitiva del deber de prestación que tiene con su acreedor. Y al quedar de esta manera exonerado, no incurre en ningún tipo de responsabilidad civil. Él no tendrá que indemnizar absolutamente nada al acreedor. Pero si la imposibilidad es parcial en cuanto a su extensión, entonces el deudor está obligado a ejecutar la prestación que le sea posible, siempre y cuando sea del interés del acreedor que el deudor cumpla con esa prestación que es posible. Si el obstáculo es temporal, el deudor solo está impedido a cumplir con la obligación mientras dure ese obstáculo, mientras dure esa imposibilidad. Por lo tanto, una vez que el mismo cesa, el deudor estará obligado a cumplir, salvo que estemos en presencia de una obligación a término esencial y éste hubiere transcurrido sin cesar el obstáculo, en cuyo caso el retraso equivaldría a un incumplimiento permanente y una liberación absoluta para el deudor. Si yo os contrato a ustedes para que trasladen una carga por la autopista Caracas-La Guaira y ustedes empiezan a subir por la autopista y a nivel de Catia ocurre una manifestación por agua y se para el tráfico. Y producto de esta situación, ustedes no llegan a Caracas en el tiempo que estaba pautado. Pues bien, ustedes quedarán liberados temporalmente de indemnizar los daños y perjuicios que pudiesen causar por su retraso en el cumplimiento de la obligación, toda vez que este retraso se debió a una causa que era ajena a ustedes, como lo es una manifestación por agua que había en Catia y donde ustedes no podían desviarse ni tomar alguna otra vía para llegar y cumplir con su obligación. Ven ustedes cómo en este caso estamos hablando de una imposibilidad que es temporal y que por lo tanto cesado este obstáculo, ustedes tienen que proceder a cumplir con su obligación de manera íntegra. Y yo no podré reclamarles a ustedes el retraso en el cumplimiento de su obligación, toda vez que este retraso se debe a una causa que es ajena a ustedes. La doctrina, cuando estudia los efectos de la causa extraña no imputable, lo ve desde 3 puntos de vista. En primer lugar, en relación al incumplimiento.
la causa extraña no imputable puede generar, en materia del incumplimiento, un incumplimiento definitivo o un incumplimiento temporal. Hemos visto que incumplimiento definitivo se refiere a la imposibilidad absoluta por parte del deudor de ejecutar su prestación frente al acreedor. Y este incumplimiento definitivo puede ser total o puede ser parcial. Es total cuando el deudor no puede realizar absolutamente ninguna prestación como consecuencia de la aparición de este obstáculo o esta causa extraña que le es ajena a él. Pero el incumplimiento definitivo también puede ser parcial. Esto quiere decir que el deudor puede realizar alguna de las prestaciones que se había comprometido. Pero ahora, si lo que puede realizar el deudor, esa parte parcial que puede ejecutar el deudor, no es del interés del acreedor, entonces estaremos ante un incumplimiento definitivo total. Y en ese caso, el deudor quedará en principio liberado y no tendrá que indemnizar ni cumplir por equivalente ninguna prestación en favor del acreedor. Además, también hemos visto que el incumplimiento puede ser temporal, es decir, que la medida que origina el incumplimiento o la causa o el obstáculo que origina el incumplimiento es por un tiempo, cesado el cual la obligación debe ser cumplida por el deudor. El deudor debe ejecutar completamente la obligación, el objeto de la obligación, una vez que este obstáculo temporal ha sido traspasado, cuando se ha levantado esta situación que impedía la ejecución de la obligación. Ahora, repito, si esta causa temporal origina que el deudor incumpla con una obligación que estaba sometida a un término esencial, entonces no estamos ante un incumplimiento temporal, sino estaríamos ante un incumplimiento definitivo. Desde la perspectiva al efecto liberatorio, la doctrina distingue la liberación o el efecto permanente del efecto temporal. Cuando hablamos de un efecto permanente o de un efecto liberatorio, se refiere a la exoneración al deudor del deber de realizar la prestación. Y si esa imposibilidad genera o no responsabilidad civil. Es decir, si el incumplimiento origina para el deudor la obligación de resarcir daños y perjuicios. Pues bien, la doctrina distingue, les decía yo, el efecto liberatorio como permanente o temporal. Cuando hablamos de un efecto liberatorio permanente, a lo que nos referimos es que existe una exoneración absoluta o definitiva del deudor. Y se produce cuando ese obstáculo impide que la ejecución sea de naturaleza permanente. No existe forma para el deudor de ejecutar la prestación. Si la naturaleza del incumplimiento es parcial, el deudor debe ejecutar la porción de la ejecución que fuere posible. Repito, salvo que al acreedor no le interese que se realice dicha prestación. ¿Qué pasa en el caso de los contratos bilaterales? Vamos a ver que los contratos bilaterales son aquellos en los que existen obligaciones para ambas partes de forma tal que la obligación de una de las partes es la causa o el objeto de la obligación de la otra parte. Es decir, si yo les digo a ustedes que yo les voy a alquilar mi apartamento y ustedes me van a pagar un alquiler por ese apartamento, la razón o la causa por la cual ustedes me pagan el alquiler es por el objeto de mi obligación, que es permitirles a ustedes el uso de mi inmueble por un tiempo. Y de la misma manera, la causa del pago de ustedes es el objeto de mi obligación, que es permitirles usar el inmueble. Entonces vemos que en el caso de los contratos bilaterales,
como una causa está relacionada, como una obligación está íntimamente relacionada con la contraprestación, con la relación de la otra parte, la parte que se ve afectada por el incumplimiento parcial por una causa extraña no imputable tiene derecho a pedir que se reduzca proporcionalmente su prestación. Si yo les alquilé a ustedes mi casa y por una causa extraña no imputable no pueden usar una parte del inmueble, producto de, por ejemplo, algo que el inmueble se quemó, por una parte del inmueble se quemó porque un vecino tuvo un accidente, lo cual no es imputable a mí porque es culpa del vecino, es el hecho de un tercero. Y ustedes se ven en la imposibilidad de usar todo el inmueble y a ustedes les interesa mantenerse ahí por alguna razón, ustedes tendrán derecho a que su canon de arrendamiento sea disminuido en proporción a la parte del inmueble que ustedes no pueden usar por esa causa extraña no imputable. ¿Por qué? Porque la causa del pago íntegro de la obligación del canon de arrendamiento es que yo les permita el uso íntegro del inmueble. Entonces ven ustedes cómo al estar ambas obligaciones íntimamente relacionadas, el incumplimiento parcial por parte de una de las partes de su obligación por una causa que es ajena a su voluntad, que no les es imputable, origina correlativamente una disminución en la prestación que debe recibir, una disminución que debe ser proporcional. Cuando hablamos del efecto liberatorio temporal, nos referimos al supuesto en que el obstáculo evidentemente sea temporal. En este caso, una vez cesada la causa extraña no imputable, el deudor deberá cumplir con su prestación, quedando liberado de responsabilidad únicamente por el retardo en el cumplimiento, es decir, por el retardo que origine el obstáculo. En el caso que yo les estaba comentando de que ustedes tienen que trasladar una carga por la autopista Caracas-La Guaira y la autopista se tranca por una manifestación por el servicio de agua en Catia, pues ustedes, ese retardo producto de la manifestación que originó que entregaran tarde la mercancía, entonces ustedes quedarán liberados de responsabilidad, pero igual tienen que cumplir con la obligación de entrega. Ahora, si ustedes van por la autopista Caracas-La Guaira y ocurre esta situación y cesado el embotellamiento producto de la manifestación por el agua en Catia, ustedes deciden desviarse y en vez de agarrar la autopista hacia Caracas, hacia el este, ustedes se van al oeste porque ustedes querían ir a visitar a un familiar en Caricuao, y después de visitar al familiar en Caricuao, ustedes deciden de regresarse otra vez a Caracas, perdón, al este, y de entregar en Los Cortijos, y resulta ser que hay un embotellamiento posterior porque a nivel de Parque Central hay una manifestación por falta de agua, ustedes no podrán alegar esa causa extraña no imputable. ¿Por qué? Porque fue por su desvío, porque ustedes no cumplieron su obligación a tiempo, que no llegaron a Los Cortijos a entregar la carga, porque se desviaron un momento a hacer una diligencia personal y después les pescó este embotellamiento producto de la manifestación en Parque Central. Entonces, en ese caso, ya no podemos hablar de que hubo un incumplimiento temporal y que por una causa extraña no imputable, sino que efectivamente fue su negligencia y fue su acción al desviarse del camino lo que originó el retraso. No fue la manifestación por agua en Parque Central. Ven ustedes entonces con este ejemplo cómo la causa extraña no imputable que genera un obstáculo temporal origina sencillamente la liberación de la responsabilidad mientras que ese obstáculo sea la causa de un retraso en el cumplimiento.
Pero hay que tener claro que esto lo que origina es que es la liberación de los daños y perjuicios por el retardo de cumplimiento. Pero ustedes igual tienen que cumplir. Repito, salvo que se trate de obligaciones sometidas a un término esencial y que ese obstáculo se mantenga para la oportunidad de que ustedes tengan que cumplir con su obligación, en cuyo caso no estamos ante un incumplimiento temporal, sino que estaríamos ante un incumplimiento definitivo. En relación al efecto restitutorio, nos preguntamos, ¿qué sucede si para el momento de la causa extraña no imputable el deudor hubiera ejecutado parte de las prestaciones a las que estaba obligado? ¿Qué sucede si el deudor se queda con parte de esa prestación? Para esto, o para tratar de responder estas preguntas, existen tres tesis, aun cuando profundizaremos mucho en esto cuando hablemos en materia de contratos, del tema sobre los riesgos o la teoría de los riesgos en los contratos. Pero en este momento podemos identificar tres tesis que explican o tratan de explicar y resolver esta situación. Un poco para que lo tengamos claro. ¿Qué pasa si hay una causa extraña no imputable, que como ustedes saben es un obstáculo, y el deudor ya hubiese empezado a ejecutar su prestación, la prestación a la que estaba obligado? ¿Tendrá derecho a suspender esa ejecución? ¿Tendrá derecho a percibir su contraprestación? Por ejemplo, yo contrato a una orquesta para que venga a tocar en la boda de mi hija y se va la luz y no regresa y se acaba la fiesta. Bueno, tendré que pagarle a la orquesta la totalidad. Podré decir, bueno, como no tocaste completo, te voy a pagar solo una parte del precio que pactamos. Veamos lo que dicen las tesis. La primera tesis habla del enriquecimiento sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deudor se queda con parte de la prestación ejecutada por el acreedor en una relación sinalagmática, sin entregar lo que se comprometió de manera total, se estaría enriqueciendo sin ninguna causa. Por ejemplo, si yo le pagué a la orquesta el 100% del toque de la fiesta de la boda de mi hija y la orquesta solo tocó un set de los 4 contratados porque hubo una causa extraña no imputable que le impidió a ella tocar los otros 3 sets, ¿tendrá que devolver parte del precio? Bueno, según esta tesis sí. ¿Por qué? Porque si no prestó si no tocó completamente por una causa que evidentemente no es ajena a ella, ¿por qué se va a quedar con la totalidad del precio? Debería reembolsar una parte de eso que recibió por el toque en la fiesta de mi hija. La segunda tesis ya no habla de un enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es una fuente de las obligaciones extracontractuales. Entonces, para explicar esto surge otra tesis que no entra ya en la figura de un enriquecimiento sin causa, sino habla de criterios de justicia y equidad. Es decir, señala esta tesis que sería absolutamente inequitativo e injusto que el deudor reciba parte de su prestación y quede liberado de cumplir su equivalente. Es decir, es injusto que la orquesta, es inequitativo que la orquesta que no tocó los 4 sets que estaban contratados se quede con la totalidad del precio que recibió, aun cuando solo tocó un set. Es injusto para con el organizador de la fiesta. Es inequitativo porque se entiende que el pago estaba relacionado a una cantidad determinada de sets. Entonces, si aplicamos un criterio de justicia y equidad, entonces
evidentemente la orquesta tendría que devolver la parte no consumida de esa obligación. Finalmente tenemos la tesis del equilibrio contractual, es decir, que si el deudor se queda con parte de la prestación, se rompería el equilibrio que debe existir en toda relación bilateral, en toda relación contractual, de forma tal que el deudor no se debería quedar con las prestaciones cumplidas. Evidentemente, esto es un aspecto que no está claramente definido en nuestra legislación y que el ordenamiento jurídico presenta lagunas, lo que obliga a analizar cada caso concreto en atención a las circunstancias que originaron el incumplimiento involuntario y la porción de obligación cumplida. Le tocará al juez en cada caso y a las partes argumentar por qué debe mantenerse la totalidad de la prestación cumplida y por qué debe devolverse una parte de ella. Por ejemplo, seguramente el dueño de la orquesta le dirá al propietario que ellos tuvieron que rechazar otros contratos para ir a tocar porque vinieron a tocar en la fiesta de mi hija. Entonces es injusto que ellos tengan que devolver porque si no hubiesen contratado conmigo, hubiesen contratado con otra persona y hubiesen cobrado la totalidad. Eso podría ser un argumento para decir que no deben devolver la porción no consumida por la falta de toque porque se fue la luz en el local donde ellos fueron, se presentaron a tocar. Entonces, evidentemente, no hay una solución objetiva, clara, determinante y uniforme para este tipo de situaciones y en cada caso corresponderá al juez y a las partes argumentar y determinar qué parte o cuánto se debe devolver si es que se debe devolver algo de la prestación no consumida. Finalmente veremos ahora en un último video donde tocaremos un aspecto muy controversial en materia de incumplimiento involuntario de las obligaciones y es relativo al incumplimiento por alteración de circunstancias.